Hebreos capítulo 10, versículo 32. Amén. Gloria a Dios. Bueno, buenas tardes. Está oscureciendo rápido hoy. Que Dios lo bendiga. Vamos a leer la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 32. Voy a parar un poco con el libro de Corintios para hablar del libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro muy lindo porque habla del pueblo hebreo. Se calcula que este libro fue escrito en el año 65. Algunos eruditos creen que fue Pablo el que lo escribió. Algunos de los ayudantes de Pablo, Silas, muchos de los ayudantes de Pablo que estuvieron con él, Lucas, dicen que también Lucas pudo haberlo escrito. Yo creo que pudo haber sido Pablo por cómo enseña. Siempre hay que pensar de que Pablo era un hombre conocedor de las Sagradas Escrituras y del Antiguo Testamento. Él fue formado a los pies de Gamaliel. Es decir, que él era un erudito en la palabra y era como si fuera un juez, porque él había aprendido jurisprudencia, es decir, él había aprendido la ley, conocía la ley y conocía la gracia, porque él enseñaba la gracia, era ministro del nuevo pacto y era uno de los fundamentales del conocimiento de la doctrina de la gracia. Y él enseñó la doctrina de la gracia, y podemos ver en el libro de Hebreos que los hebreos estaban siendo perseguidos por causa de la palabra de Dios. Habían muchos hebreos que habían sido alcanzados con la palabra. En aquella época Pablo había llenado toda Asia con la palabra de Dios. Y cada vez que Pablo iba a predicar a algún lugar, él primero entraba en alguna sinagoga y ahí predicaba la palabra de Dios. Y algunos de los judíos creían en Jesucristo. La mayoría de los judíos, porque él disertaba en las sinagogas, y muchos se convertían y algunos no creían. Y Pablo después se iba a los gentiles y le predicaba, porque Pablo era apóstol a los gentiles. Sin embargo, esta carta no tiene la autoría de Pablo, porque Pablo en el encabezamiento de sus epístolas casi siempre se dirigía Pablo, apóstol de Jesucristo, o empezaba así el encabezamiento. Pero yo tengo mis razones para creer que pudo haber sido Pablo, porque he leído muchas veces esta carta y cómo Pablo se dirigía en las otras epístolas. Pero lo importante es el contenido que tiene esta carta. Lo importante es el contenido que tiene esta carta. Porque el contenido que tiene esta carta, el eje, como todas las otras epístolas, el eje fundamental es Jesucristo. Sabemos nosotros que nuestra vida tiene que estar fundamentada siempre en Jesús. Jesús es el sí y es el amén de la Biblia. Amén. Nuestro fundamento tiene que estar en Cristo. Y el escritor de Hebreos, porque había muchos de los hebreos que estaban volviendo,
estaban negando la fe, por causa de las persecuciones, muchos se habían dejado de congregar. El escritor de Hebreos les dice, no tengan como los demás gentiles que tienen por no congregarse. Entonces, el escritor de Hebreos va a mostrar el libro a Jesús que era mayor que los ángeles, a Jesús que era mayor que Moisés, a Jesús que era el sacrificio del Antiguo Testamento, a Jesús que es sacrificado en esa cruz y su sangre es del nuevo pacto. Vamos viendo en el libro de Hebreos, en toda la enseñanza del escritor del libro de Hebreos, a nuestro Señor Jesucristo, que es, diga conmigo, nuestra roca. Es donde nosotros estamos fundamentados. No podemos poner otro fundamento que no sea Cristo. Diga conmigo, no podemos poner otro fundamento que no sea Jesucristo. Porque por medio de Cristo que recibimos la salvación de nuestra alma. Recibimos por medio de Cristo la vida eterna. Por medio de Cristo recibimos el perdón de nuestros pecados. Por medio de Cristo fuimos reconciliados con Dios. Y por medio de Cristo fuimos justificados. Nosotros tenemos la base fundamental de la doctrina bíblica es que fuimos justificados por gracia. Es decir, que nosotros somos cristocéntricos, ¿no? Amamos, adoramos, servimos a nuestro Señor Jesucristo y le somos testigos. Y les anunciamos a los hombres la vida eterna. Lo que decían Juan, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos palparon, lo que nuestros oídos oyeron, tocante al verbo de vida, porque la vida se nos manifestó. Y eso os anunciamos la vida eterna. Es decir, que ellos anunciaban a Jesucristo que se le había manifestado y que ellos lo tocaron y palparon al verbo hecho carne, al Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Sabe, querido hermano? No te dejes. La Biblia nos enseña de que nosotros debemos aprender la Escritura para no ser llevados de todo viento de doctrina y de estratagemas de hombres que con astucia emplean el error. ¿Para qué? Para apartar los oídos. Acuérdese que se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos predicadores, que engañarán a los escogidos y apartarán el oído de la verdad y los llevará a las fábulas. Y con palabras fingidas, dice, y van a seducir a muchos, y con palabras fingidas, dice que van a apartar el oído de la verdad. Por eso es necesario que ustedes conozcan las Sagradas Escrituras para no ser llevados de todo viento de doctrina. Y el libro de Hebreo corrige problemas doctrinales y corrige también la apostasía, porque había muchos que estaban apostatando de la fe, estaban negando la fe, dice, de Jesucristo. Ellos habían sido iluminados con la verdad. Diga conmigo, Jesucristo es la verdad. Cuando nosotros somos iluminados con la verdad, cuando se nos revela la verdad, Jesucristo en nuestro corazón, somos libres. Conoceréis la verdad, conoceréis la verdad. Dile a tu hermano, conoceréis la verdad. Conoceréis a Jesús, y que es la verdad, y la verdad, Jesucristo, te hará libre de la maldición del pecado. Diga conmigo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre.
No podemos poner otro fundamento. Mucha gente ha puesto muchos fundamentos antibíblicos y no tiene respaldo bíblico. Para que usted sea fundamentado sobre la roca y su fe esté puesta en Cristo, debe conocer la Escritura, para no ser llevado de todo viento de doctrina, para que no sea engañado. Y yo, a veces cuando escucho a algún hermano que habla alguna palabra que no concuerda con la Escritura, lo llamo y le digo, lo que dijiste no es bíblico, no está bien. Para corregir, para que no se arme y se tuerza. El árbol torcido es muy difícil enderezar después. Amén. Entonces vamos a hablar, a mí me gusta ir derecho al caracú, derecho al grano, y quiero mostrarte por qué los hebreos estaban teniendo problemas. Los hebreos estaban teniendo problemas, se estaban apartando del camino del Señor. Y dice así, pero traer a la memoria los días pasados. Ojo, hermano. Pero traer a la memoria los días pasados. ¿Por qué? Porque muchos de los hebreos se estaban apartando del camino del Señor, estaban apostatando de la fe. Y él los llama, el escritor de Hebreo, a que traigan a memoria los días pasados. Dice, en los cuales después de haber sido iluminados, diga conmigo, aquellos hermanos fueron iluminados. ¿Iluminados con qué? Con la verdad. Diga conmigo, usted fue iluminada. Cuando conoció a Jesús, usted recibió luz. Luz en su corazón. Porque toda persona que recibe a Jesús, recibe luz en su corazón. Es iluminada la persona. Dice la Escritura que el velo cae de los ojos y pueden ver claramente. Que cuando se convierte a Cristo, el velo cae de los ojos. Dice que Satanás ha cegado, está ciega a la persona, el entendimiento para que la luz de Cristo no resplandezca en el corazón del ser humano. Pero cuando ellos aceptan a Jesús y se arrepienten, diga conmigo, el velo que le puso Satanás cae. Porque dice la Escritura que cuando ellos se arrepienten, el velo cae. Amén. Dígale a su hermano, tú eres una iluminada. Porque conociste a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, es decir, piensa, le dice a los hebreos, cuando conociste a Jesús, aquellos días pasados, piensa en ello. Porque para el escritor de Hebreo, atraer a estas personas era fundamental, que se estaban apartando del camino del Señor. Dice, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Diga conmigo, esos hermanos eran perseguidos por causa de la palabra de Dios. Pero después que fueron iluminados y que el velo le cayó, ellos sostuvieron gran combate de padecimiento. Hermanos queridos, en aquella época ser cristiano costaba la vida prácticamente. Y en aquella época ser hebreo o ser israelita no era fácil, porque la comunidad israelita o los hebreos lo iban a perseguir.
Porque nosotros los cristianos éramos considerados sediciosos, éramos considerados personas que éramos indignos. Entonces ellos perseguían. Y mire lo que le pasaba. Para que vea usted de cuánto costaba seguir a Jesús en aquella época y cuántas veces las personas tuvieron que renunciar a todas las cosas para seguir a Cristo. Dice, por una parte, ciertamente con vituperio, dice que lo vituperaban, y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, es decir, que hicieron espectáculo de ellos con vituperios, con tribulaciones, con toda clase de persecuciones que ellos tuvieron que padecer por causa del nombre del Señor. Los mismos padecimientos que padece el cristiano hoy en día en cualquier lugar del mundo por haber aceptado a Jesucristo como Salvador. Los enemigos, dijo Jesús, serán los de tu casa. En el primer lugar donde tú vas a tener oposición por haberte convertido a Cristo son en tu casa. Pero la Biblia dice que si tú amas más a padre o a madre, más que a mí, dijo Jesús, no eres digno de mí. Entonces, ¿por qué? Porque ahí en el hogar empiezan los primeros problemas. Pero allí los hebreos estaban padeciendo problemas por los mismos hebreos que los perseguían. Así como persiguieron al apóstol Pablo. Digan conmigo, el Uruguay es un país hermoso. Tenemos libertad de culto en este país. Podemos pararnos en una esquina y predicar el Evangelio. Que todavía no hemos padecido persecuciones por causa del nombre del Señor. Pero padecemos persecución en nuestro hogar. Padecemos persecuciones en los colegios. Nuestros niños padecen persecución en los colegios, en los liceos, en la universidad, por ser diferentes. Porque no andan nuestros hijos, o usted no anda conforme a la corriente de este mundo. Por eso son perseguidos. Yo tengo a mi hijo que va al liceo y mi hijo es un hombre que tiene 16 años. Es un chiquilín, no es un hombre, es un chiquilín. Y yo he hablado muchas veces acerca de esto. ¿Por qué? Porque hay un montón de muchachos que no conocen a Jesús y que lo persiguen a los chiquilines que van a los colegios y que son cristianos. En el trabajo, en todos lados, vas a padecer persecución. En este país, sí vas a padecer persecución. ¿Por qué? Porque tú eres diferente. Porque no andas conforme a la corriente del mundo, ni de tu boca hablas blasfemias, ni contiendas, ni necedades. Por eso las personas te van a tener entre la espada y la pared. Y esto lo hemos hablado con mi hijo muchas veces, porque aún bullying te hacen por ser cristiano en el Uruguay. Sin embargo, nosotros tenemos libertad de culto, es una gran nación esta. Tenemos libertad, podemos hablar en las esquinas, pero hay persecución del cristianismo en el Uruguay. Hay persecución. Y más todavía cuando yo estuve trabajando con 30 personas en un lugar, yo era metalúrgico y trabajaba en una metalúrgica, y las 30 personas, yo era una de las 30, me perseguían todo el tiempo en el trabajo. Me hicieron la vida a cuadrito por 2 años. Me hicieron hacer de todo, lo que no había me hicieron hacer. 2 años que estuve orando día y noche por ello. Usted no crea que yo salía del trabajo y me iba feliz.
por el día de trabajo que había tenido. Me había ido del trabajo siendo perseguido por todos mis compañeros. Y si yo le contara todo lo que me hicieron mis compañeros de trabajo, usted se agarra a la cabeza de la persecución que había en mi trabajo. Es tremendo. ¿Por qué usted es cristiano? Porque usted es cristiano, va a padecer persecución. Vaya a donde vaya, porque usted está caminando de maneras diferentes que el mundo. Y eso quiero que usted lo sepa. Imagínese en otros países donde realmente ser cristiano cuesta la vida, como en aquella época, o ser perseguido de los de su propia nación, como eran perseguidos los hebreos. Es que el nombre de Jesús causa furor en las personas. Usted puede hablar de muchas cosas, pero si usted le habla a las personas de Jesús, hasta lo apedrean. ¿Por qué? Porque se manifiesta el espíritu que no es de Dios en sus corazones. Y se encolera a las personas. Hasta sale gente con un azote a darle con un azote. Y esto esté bien seguro. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegaste a ser en una situación semejante. Llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Es decir, que había mucha gente perseguida en aquella época. Porque de los presos, mire, también os compadecisteis. ¿Por qué? Porque también ellos eran tan perseguidos que aún llegaba un momento de compadecerte aún de los presos. De los presos. Por favor. Amén. Dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Por eso le dice, traed a la memoria los tiempos pasados cuando fuiste iluminado con el Evangelio. Porque ellos estaban ahora dejando a Jesucristo. Y dice que ellos, cuando ellos recibieron a Jesús, dice que el despojo de los bienes de ellos también, es decir, que le sacaban los bienes, lo echaban a la calle, le sacaban hasta su casa, lo arrastraban de los pelos a la cárcel. Por eso ellos se compadecían de los presos, porque también ellos estaban siendo presos por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo porque ellos anunciaban la verdad. Por eso Él le dice, recibiste gran combate de padecimiento en aquella época. ¿Por qué entonces vuelven para atrás? Dice, el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Mire, estaban tan llenos del Espíritu Santo y tan iluminados por el Señor que sentían aún gozo cuando le estaban quitando los bienes, sus casas, sus tierras, sus cosas, cuando lo arrastraban por el piso, lo azotaban y todas estas cosas. Y todavía tenían gozo. Pero ¿y dónde está el gozo que ellos tenían que ahora lo habían perdido? Por eso se escribió esta carta a los hebreos. Esta carta se escribió porque los hebreos se estaban apartando del camino del Señor.
estaban apostatando de la fe, estaban negando a nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo me gusta, cuando voy a enseñar acerca de algo, voy derecho a donde está el problema para después enseñarle la carta, para que ustedes sepan por qué se escribió esta carta. Sabiendo que tenía en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Dice que ellos con gozo recibían aquello que le hacían, porque ellos tenían esperanza en su corazón de la herencia que tenían en el cielo. Por eso soportaban toda clase de persecución ellos, porque tenían una herencia, dice, sabiendo que tenías en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Por eso ellos resistían tanta persecución. Por eso el escritor de Hebreo le está diciendo, acuérdate de aquellos momentos cuando recibiste gran combate de padecimientos, para que no te apartes del camino del Señor. Yo a veces me asombro, querido hermano, que en este país, en esta nación, que no tenemos ese combate como tuvieron ellos, o como la tuvo Jesucristo, que peleó hasta la sangre contra el pecado. Nosotros no hemos peleado hasta la sangre, dice la Biblia, pero Jesucristo combatió hasta la sangre contra el pecado, hasta el derramamiento de sangre, combatió contra el pecado. Nosotros, hermanos, no hemos tenido tal combate como aquellos hermanos. Y con todo y eso, y teniendo todo el conocimiento, habiendo sido iluminados, siendo nosotros favorecidos por la gracia de Dios, que Dios se haya placido en revelar a Cristo en nuestros corazones y que nos haya permitido ser parte de su reino y ser herederos juntamente con Cristo de la ciudad santa de Sion, donde Cristo ha ido a ser morada para nosotros en los cielos, ese tabernáculo celestial no hecho de mano de hombre, donde Jesucristo es el ministro del santuario. Y nosotros fuimos hechos participantes de todas esas cosas. Sin embargo, la mayoría aquí en este país, muchos hermanos, se apartan del camino del Señor y dejan el camino del Señor para seguir la corriente de este mundo, de donde Dios los rescató y de donde una vez se habían arrepentido, para volver a edificar las obras muertas de donde Dios lo había rescatado. Y cuando Dios los rescató del fango cenagoso de allí y los iluminó en sus corazones con la palabra de Dios y se arrepintieron, ahora he visto muchos hermanos volver al mundo, siendo que nosotros tenemos una herencia en el reino del cielo. Imagínate estos hebreos que habían soportado toda clase de combate por causa del nombre del Señor, habían soportado toda clase de persecución. Imagínate por qué muchos de ellos estaban apostatando de la fe, algunos se estaban enfriando porque se tardaba la venida de Cristo. Pero mire lo que dice la Escritura, ojo, mire lo que dice. Dice, no perdás vuestra confianza, le dice el escritor, que tiene gran galardón. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Diga conmigo, no hay que perder la confianza en el Señor. No podemos perder la confianza en el Señor. Que tiene gran galardón, porque nosotros seremos recompensados en el tiempo postrero cuando Jesucristo venga a buscar su iglesia. Porque ¿qué dice la Escritura? El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y nosotros debemos perseverar.
Y tenemos que padecer por causa del nombre del Señor. Y tenemos que padecer los padecimientos de Cristo para que la Escritura también en nosotros se vaya cumpliendo. Que estamos derribados pero no derrotados. Aleluya. Y dice, tiene galardón. Dice la confianza. Por eso le dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene gran galardón. La confianza en el Señor. Porque es necesario la paciencia, es decir, esperar, tener paciencia. Paciencia para la promesa que Dios nos ha dado, que pronto viene Jesucristo a buscar su iglesia. Esa es la paciencia que debemos tener. Esperar en la promesa de nuestro Señor, que viene a buscar su iglesia y nos vamos, pero debemos perseverar hasta el fin. Debemos perseverar firme, sin fluctuar ni a diestra ni a siniestra, esperando y orando al Señor. Ven pronto a buscar tu iglesia. A tu amada iglesia, a tu esposa, Señor Jesucristo, a buscar tu pueblo amado. Porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa de nuestra redención, la promesa de nuestro advenimiento, la promesa de que pronto nos vamos a ir, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, nos vamos, prepara tus valijas, nos vamos de esta tierra, vamos a caminar en esas calles de oro y en ese mar de cristal. Vamos a adorar al que vive y reina para siempre, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le vamos a dar gloria. Y dice que Él enjugará toda lágrima de nuestros padecimientos por causa del nombre del Señor. Esto era lo que le escribía Él a los hebreos. ¿Ven por qué los hebreos se estaban apartando del camino del Señor? He visto personas enojarse por una cosita, irse de la iglesia y volver al mundo. Pero aquellos hermanos le eran despojados los bienes, lo arrastraban, lo ponían preso. Inclusive se compadecían los presos porque ellos estaban en una misma situación, porque aún habían sido llevados a la cárcel. Y algunos habían sido muertos por causa del Evangelio. Nosotros no tenemos esas cosas, nos enfadamos y nos vamos a jugar al fútbol. Está bien que juegues al fútbol, pero no te dejes de congregar, por favor. No pierdas la esperanza que tenías desde el principio. No pierdas la confianza que tiene gran galardón. ¿Cómo puede ser que usted se enoje con un hermano y se vaya del camino del Señor y se vaya a jugar al fútbol? Negar el nombre del Señor por una pelota, por favor. No es digno eso de un cristiano. Y por muchas otras cosas que si le pongo número, son bobadas de las cuales a veces el cristiano se aparta. Se aparta porque un hermano lo miró mal, pero el hermano es visco. Me miró torcido, pero ¿qué hay si tiene el ojo torcido? ¿No dice la Biblia que debemos amarnos los unos a los otros? ¿Y que debemos aprender a dar la otra mejilla? ¿Y que debemos perdonar los unos a los otros? Pero por más que se le predique la palabra y por más que se le enseñe, a veces cae como en vaso roto.
No perdáis vuestra esperanza, vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Porque aún un poquito nada más, y el que ha de venir vendrá. Jesucristo vendrá. Aún un poquito, soporta un poco más de prueba, querido hermano. Soporta un poquito más de prueba. Si el hermano que tiene el ojo torcido te está mirando, soporta esa prueba, por favor. Pero no pierdas tu salvación, no pierdas tu alma. No te vayas, no pierdas tu corona. No pierdas tu lugar. Porque dice así la Biblia, mire lo que dice. Porque la venida de Jesucristo está cerca, dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Diga conmigo, viviremos por fe. Viviremos como viendo el invisible, como viendo al Salvador, como mirando al Creador de todas las cosas. Dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Nuestra mirada siempre tiene que estar en Él, como viendo al invisible, caminando en esta nuestra peregrinación, puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Porque ya está por venir. No se tarda la promesa. Mas nosotros vivimos por fe. Y si retrocediere, dice Dios, mire lo que dice, no agradará mi alma. Diga conmigo, si el cristiano retrocede, a Dios no le va a agradar. Eso dice la Biblia. Si retrocediere, no agradará mi alma. No agradará el alma del Señor. No retrocedas. Los cobardes estarán fuera, dice la Biblia. Los cobardes estarán fuera. No heredarán el reino de Dios. No heredarán los cobardes. Acá no padecemos persecuciones como en otras naciones, como en otros países, donde te degüellan por causa del nombre del Señor. Acá es porque el hermano nos miró mal, nos vamos de la iglesia. Es un pecado tremendo el no perdonar al hermano. Y no hablar con el hermano y reconciliar con tu hermano querido. Que es hecho a la imagen de Dios como tú eres hecho a la imagen de Dios. Y si retrocediere, dice Dios, no agradará mi alma. Pero nosotros, dice el escritor, pero nosotros no somos de los que retroceden. Diga conmigo, nosotros no retrocedemos. Nosotros no nos apartamos del camino del Señor. Nosotros no nos vamos de los pies de Jesucristo. Nosotros estamos agarrados a Cristo. No nos apartamos ni a diestra ni siniestra. No importa cuánta persecución, lucha, prueba y dificultad estamos padeciendo por causa del Señor. Estamos firmes en Él por medio de su gracia. No nos apartamos por una pelota, por favor. Más que una pelota es la sangre de Cristo derramada en esa cruz. ¿Cuánto costó nuestra salvación para que nosotros despreciemos la sangre del nuevo pacto? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Diga, nosotros no nos retrocedemos para perdición. ¿Cuántos cristianos retrocedieron? Están perdidos. Para perdición, dice, el que retrocede se pierde. Mas el sabio, si gana alma, ha salvado un hermano. Si predicas al hermano y haces volver al hermano del error, habrá ganado un alma, dice la Biblia. Y se cubrirán multitud de pecados. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición,
sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Amén. ¿Ven lo que estaba pasando en el libro de Hebreos? ¿Ven que por causa del evangelio eran puestos presos? ¿Ven que les despojaban sus bienes? ¿Ven que eran perseguidos? Eran torturados, golpeados, eran blasfemados y eran vituperados y sacados a público y humillados. Sin embargo, ellos seguían el camino del Señor, pero algunos habían bajado la fe en el Señor. Y el escritor de Hebreos les dice: un poquito más, aguantá un poquito más, que ya viene el Señor. Eso es lo que le dice. Luego, en el capítulo 11, habla acerca de la fe. Le habla a ellos acerca de la fe. Y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es decir, la venida de Cristo. De lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ahí empieza a darle la galería de la fe de aquellos hombres que por causa de la palabra de Dios fueron aserrados, torturados, fueron puestos a filo de espada y de toda clase de cosas. Después vamos a leer el capítulo 11 de Hebreos y vamos a ver cómo el escritor les habla acerca de la fe, porque el justo por fe vivirá, y les habla acerca de la fe. Y la fe, dice, es la certeza de lo que se espera, es decir, la venida de Cristo y la convicción de lo que no se ve. Y después habla acerca de la fe y de aquellos hermanos, aquellos que no alcanzaron lo prometido, pero se mantuvieron como viendo lo invisible. Es un libro extraordinario, maravilloso, donde el centro de todo el libro es Jesucristo. Amén. Para salvación y para exhortación de aquellos hombres que estaban apostatando de la fe y negando el nombre del Señor. Qué bueno es este libro. Es bendito este libro. Señor, señora, hermano, amigo, usted, si es un cristiano que se ha apartado del camino del Señor, está haciendo las cosas mal. Vuelva a su iglesia, reconcíliese con su hermano, hable con su pastor, pero siga el camino del Señor. Que nadie tome tu corona, hermano. Y dice la Biblia: algo tengo contra ti, que has perdido tu primer amor. Mira, por tanto arrepiéntete, dice el Señor. Vuelve al camino del Señor. Y si usted todavía está por decidirse de congregarse, apresúrese. No sea que padezca alguna cosa antes de tomar la decisión y no pueda llegar. Es eminente en este momento. Es cuestión de vida o muerte. Usted decide si quiere seguir a Cristo o estar como está. Es una decisión sumamente personal. Dios le dio libre albedrío para que usted escoja lo bueno o lo malo. Está en usted escoger lo que quiere para su vida. Mas en mí está el anunciarle el evangelio del reino del cielo y a Jesucristo. Que Dios los bendiga, y si quieren compartir, tal vez otra persona lo necesite y sea bendecido. Gracias le damos a Jesús por todo. Amén, iglesia.